Cordial saludo para todos. Vamos a dar inicio a esta presentación denominada Baropodometría, tecnología al servicio de la evaluación clínica. Quien les saluda, Julio César Brites, licenciado en Kinesiología y Fisiatría de Paraguay. Hago una aclaración respecto a mi denominación como kinesiólogo. En algunos países latinoamericanos, la, la denominación kinesiología, bueno, iberoamericanos, es utilizada también para técnicos o cosas así que profesionales que no son licenciados en rehabilitación física. Bueno, cosa que no ocurre en Argentina o Paraguay, por ejemplo, que están igualadas, es la misma profesión, sencillamente denominaciones diferentes. Pero bien, lo importante para el contexto de Perú, que es para quienes estoy haciendo esta presentación, soy un fisioterapeuta, soy un licenciado en fisioterapia. De hecho, que estoy seguro que en la presentación oficial del Congreso van a leer mi currículum. Así que vamos a lo que vinimos, baropodometría. ¿Sí? Em, Esto es la hoja de ruta, el roadmap de lo que vamos a estar hablando. Si vamos a hablar un poquito de la baropometría, haré un aviso muy importante. Hablaremos del sistema tónico postural, el pie, su anatomía y biomecánica, proceso de evaluación clínica y efectivamente lo que nos trae la baropometría estática. La dinámica, también hablaremos de videografía y podoscopio para llegar al diagnóstico. Entonces, no es otra cosa que el registro gráfico de presiones plantares. Eso es la baropometría. ¿Sí? Registro gráfico de presiones plantares. Lo que están viendo en la primera imagen es una persona, lógicamente, caminando sobre la plataforma. ¿Sí? Y esta tiene unos sensores que van a medir la presión que el pie ejerce contra ella para después mostrarlo en una imagen, en un gráfico. Bueno, entonces, como por definición, ¿sí? Es el registro gráfico de presiones plantares, como ya les mencioné, que se obtiene mediante una plataforma. Esa plataforma se llama baropodómetro. Por eso denominamos a este estudio baropodometría. ¿Ya? Se pueden obtener datos estáticos, dinámicos y posturográficos e incluso estabilométricos. ¿Sí? La plataforma es un sensor, ¿sí? Ya va a determinar el software eh, al que está conectado, la cantidad de cosas que se pueden realizar con ella, porque en realidad son muchas más los estudios que se pueden desarrollar con esa plataforma, no solamente baropodometría. Bien, eso que están viendo en imagen es el baropodómetro, ¿sí? En su conjunto tiene aproximadamente 4.800 sensores de fuerza, bueno, no aproximadamente, tiene 4.800 sensores de fuerza resistivos conectados en serie que tienen la capacidad de modificar su flujo de energía, ¿sí? Cuando reciben presión, ¿ah? Sensores resistivos. Entonces, ya también importante, no trabajo con ninguna marca ni tengo el objetivo de hacerle propaganda a alguna. Sí, existen demasiadas marcas comerciales que trabajan con este tipo de plataformas. Con la que yo tengo la oportunidad de trabajar es el FreeMed 40x40, así que tiene en esa imagen gráfica, bueno, la imagen anterior, ¿sí? La parte de arriba, ¿sí? De color más, todo es negro, ¿verdad? Pero la parte de arriba viene a ser la interfase donde se aloja el procesador, ¿sí? Viene a ser su cómputo, su computadora, que se encarga de sintetizar los potenciales transformándolos en valores de 0 a 599, ¿sí? Y la parte de abajo, que es la plataforma propiamente dicha, donde se encuentran los sensores, ¿no? Bien, algo es importante. El cuerpo humano es un todo indivisible, ¿ah? La suma de todas sus partes en todo momento funcionando al unísono. Entonces, tratarlo por separado no solo es tonto, sino que casi irresponsable. Voy a hablar de esta interesante tecnología al servicio de la evaluación clínica, así se llama mi presentación. No significa que yo tenga una cinta atada en la cabeza y soy fanático de este recurso diagnóstico, ¿verdad? Eso es muy importante que se entienda. No reemplaza, ¿sí? Nuestra labor clínica, es una herramienta que nos ayuda en el diagnóstico. Sistema tónico postural. ¿Sí? Entonces, para hablar de la evaluación, hablemos primero de qué es lo que vamos a evaluar. ¿Sí? Es un todo estructurado. ¿Sí? Nuestra postura es algo dinámico, algo que está en movimiento. No existe ponete bien, sentate bien, tenés muy buena, muy mala postura. La postura es algo dinámico que fluye todo el tiempo, ¿sí? Que
que se va adaptando a nuestra necesidad. Posee múltiples entradas múltiples con variaciones, con varias funciones, pero no complementarias. ¿Ah? Nuestra postura es lo que nos permite luchar contra la gravedad, no caernos y mantener nuestra posición erecta, oponerse a las fuerzas exteriores cuando el vehículo frena de golpe, cuando acelera muy rápido, ¿sí? En pendientes muy pronunciadas, situarnos en el espacio que nos rodea y equilibrarnos en movimiento, guiarnos y reforzarnos. O sea, nuestra postura incluye todo eso. ¿Ah? Él les hablaba de lectura obligada si van a trabajar con evaluación postural, porque la barometría no es otra cosa que evaluar la postura de los pies, es del sistema tónico postural. Recuerden que nuestro cuerpo tiene diferentes entradas o captores sensoriales, ¿sí? Los sentidos, que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno. Toda esa información es procesada por nuestro CPU central, que es el sistema nervioso, y es este el que le va a dar las órdenes a los efectores, ¿sí? Que van a realizar su tarea. Bueno, ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra el cuerpo mantener todas esas funciones de mantenernos erectos, venciendo la gravedad, equilibrarnos, estabilizarnos? Bueno, tenemos los esteroceptores, por un lado, como vimos en la imagen, que nos sitúan en relación con nuestro entorno, el tacto, la visión, la audición. ¿Ah? Ahora, los propioceptores, la famosa sensibilidad profunda, la que está dada por las articulaciones con sus ligamentos, cápsulas, tendones que refuerzan a las mismas y que nos sitúan en las diferentes partes del cuerpo en relación con el conjunto, con las otras partes del cuerpo, en una posición determinada. Es lo que nos permite, por ejemplo, yo me encuentro en este momento en sedestación y no logro ver mis pies porque está el escritorio. Sin embargo, yo sé cómo está mi pie, en qué posición se encuentra, a pesar de que no lo puedo, ¿sí? Por propiocepción. Y los centros superiores que integran toda esta información, ¿sí? Nuestro sistema nervioso. Todas las informaciones que captan los diferentes receptores que tenemos son procesadas por el sistema nervioso. Bien, aquí un apartado especial para los captores posturales. Por cierto, no me quiero dejar de mencionar algo importante, paréntesis a la clase. ¿Sí? Es muy importante hoy en esta nueva era la utilización de la inteligencia a nuestro favor. ¿Sí? En mis primeras incursiones en la utilización de la misma, estas imágenes que están viendo fueron elaboradas con ella. ¿Ah? Sintetización de fragmentos de mi presentación que quería mejorar. Bueno, los captores posturales son esos receptores que habíamos hablado, la forma que nuestro cuerpo puede captar información. Tenemos al ojo, la piel, el vestíbulo o el oído interno, la articulación temporomandibular, los propioceptores de los paravertebrales de la columna vertebral y el pie. El pie, les mencioné por último, porque es de lo que vamos a hablar. Es un captor, es un receptor, ¿sí? Muy importante del cuerpo para el sistema postural. Bien, recordemos que todos esos captores van a enviar la información aquí, al sistema nervioso, para ser procesados en conjunto. Entonces, la baropodometría no es otra cosa que presiones plantares, ¿sí? O sea, la planta del pie. En un repaso biomecánico anatómico, recordemos sencillamente que es una estructura súper compleja, de las más complejas de nuestro cuerpo, ¿sí? Posee 26 huesos. Estos 26 huesos logran articularse gracias a 33 articulaciones, las cuales se logran estabilizar y dar movimiento al cuerpo valiéndose de unos 32 músculos, ¿sí? Son 19 músculos intrínsecos y otros 13 que participan en la motilidad del pie, ¿sí? Bien, funciones, ¿sí? Biomecánicas del pie durante la marcha, ¿sí? Hablamos siempre de la fase de apoyo. Todo lo que voy a mencionar es en la fase de apoyo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la marcha tiene la fase de apoyo y la fase de balanceo? Bueno, todo lo que vamos a hablar es la fase de apoyo, porque la de balanceo es cuando el pie está en el aire avanzando. Bien, por un lado, en el contacto inicial con el piso va a generar la absorción de impactos, y esto lo logra a través de una exploración fisiológica que realiza, adaptación al terreno, ¿sí? Una vez que ya hemos entrado en contacto en el piso, con el contacto inicial que suele ser con el talón, ¿sí? Mi imagen muestra la punta, ¿verdad? Con el talón, una vez que apoyamos el talón, se apoya el resto del pie para generar la adaptación al terreno. Luego se estabiliza, porque si no nos caeríamos. Y por último, ya una vez estabilizado y con todo el peso corporal desplazado hacia adelante, porque seguimos avanzando,
vamos a tener la fase de propulsión. Pero bien, me encantó esta imagen, que sinceramente la extraje de internet, buscando imágenes ideales para la presentación, esta analogía con el arco, ¿sí? Con el arco plantar, porque de hecho que se comporta de una forma prácticamente similar. Y la planta del pie posee una densidad de receptores sensoriales extraordinaria. ¿Tá? Estos mecanorreceptores son capaces de detectar variaciones muy pequeñas. Hablamos de inclusive inferiores a un gramo. O sea, imaginan, ¿verdad? A generar la presión suficiente o equivalente a un gramo. Bueno, nuestro pie tiene los receptores de nuestros pies tienen la capacidad de sentir un gramo o menos incluso. ¿Ah? ¿Se imaginan la cantidad de información que todo el tiempo nuestro pie está, ¿cómo que se dice? Diciendo? Procesando para, o sea, captando para enviarla al sistema nervioso y la procese? Es muchísima información. ¿Ah? Bueno, seguimos. Entonces, como para ir finalizando este repasito rápido de anatomía y biomecánica, quiero ir a la baropometría, que es lo que quiero mostrar con ustedes. ¿Sí? Tenemos entonces el pie, podemos dividirlo en regiones: retropié, medio pie y antepié. El retropié, donde vamos a encontrar el astrágalo del calcáneo; el medio pie, al escafoides, al cuboides y a las cuñas, ¿sí? O cuneiformes, también como se les denomina. Y en el antepié vamos a encontrar los metatarsianos y las falanges, ¿sí? Con sus respectivas funciones, ¿sí? El retropié, absorción de impactos; el medio pie, adaptación dinámica o estabilización al terreno; y el antepié, propulsión. ¿Ah? Y como ya mencionábamos recién, funciones mecánicas, ¿sí? En la fase de la marcha, el contacto inicial, que es cuando el talón entra en contacto con el piso, y su función principal va a ser, o su acción mecánica, la absorción de impactos, ¿sí? Para posterior transmisión de fuerzas al medio pie. Una vez que el pie ha hecho el contacto inicial, pasamos al apoyo medio, donde vamos a encontrar al medio pie con el escafoides, cuboides y las cuñas, que van a fungir de estabilizadores del pie. ¿Sí? Y por último, la fase de despegue, ¿sí? Ya es cuando hemos, como habíamos mencionado, ¿sí? Cuando el pie ya el cuerpo, perdón, se ha trasladado hacia anterior y hace que los dedos y el metatarso, o sea, las falanges y los metatarsos, intenten dar la propulsión al pie. Bueno, es una consulta fisioterapéutica, ¿sí? Análisis biomecánico de la marcha y la postura, no solo baropodometría. ¿Sí? Cuando recibimos pacientes en los cuales tenemos como objetivo hacer baropodometría, no vamos a hacer solamente baropodometría, ¿está? Vamos a hacer un conjunto de evaluaciones, ¿sí? Como toda consulta fisioterapéutica, esta estructura de la consulta va a tener un análisis clínico semiológico, ¿sí? Vamos a hacer la anamnesis, el examen físico tradicional al paciente, sí o sí. Eso es irreemplazable. Luego haremos baropodometría estática y dinámica. ¿Sí? Está en color verde resaltado, que es el motivo de nuestra clase. Pero también en esta evaluación se utiliza la videografía, la podoscopia digital o podoscáner, ¿sí? Y la meta. Importante, darle movimiento, funcionalidad, salud a nuestro paciente. Como profesionales de la salud estamos en las jornadas de salud de la UPC. ¿Sí? Nuestro fin último como profesionales de la salud es ayudar a los demás a gestionar su salud. Siempre va a ser ese el fin de nuestra profesión. Ok, en la historia clínica y en la exploración vamos a registrar los datos filiatorios como siempre, si el motivo de consulta, cómo vamos a dar respuesta al paciente si no sabemos cuál es su motivo de consulta. La exploración física tradicional, sigue observando jalus, callosidades, hiperkeratosis, pie cabo, pie plano, ¿sí? Observación. ¿Sí? Y antecedentes que nos puedan resultar útiles, como en este caso el uso de ortesis plantares o no, si tuvo problemas cuando era niño. Bien, en esta observación postural vamos a mirar también el tobillo y pie, las rodillas, ¿sí? Estas conexiones, tipos de pisada, el pie prona, supina, es más neutro, ¿sí? Las demás estructuras, anatomía referida hace referencia a cómo está en conjunto con el resto de las estructuras del cuerpo. La tibia desciende recta, el fémur está muy rotado para adentro, lo que daría como resultado un valgo, ¿sí? O está muy rotado para afuera y vemos un varo en las rodillas. Evaluación postural.
Aquí de nuevo, imagen elaborada con inteligencia artificial que utilicé para tratar de dar más énfasis a los tipos de pisada. ¿Sí? Un pie pronador, el neutro y un pie supinador. Las tres imágenes son de un pie derecho. Bueno, además de eso, en esta exploración veremos otras alteraciones, ¿sí? Hiperkeratosis, ¿sí? El tipo de pie griego, egipcio, ¿sí? Cuadrado, dedo de martillo, neuroma de Morton, juanetillo de Sachs, relaciones, y podríamos seguir. Evaluación clínica, observación. ¿Sí? Lo primero que se da en semiología. Ok, ahora sí, pasemos a lo que tengo que comentarles, la baropometría. Tenemos de dos tipos, la estática y la dinámica. Arrancamos con baropometría estática. Bien, ya les había dicho que es la representación gráfica de presiones plantares. ¿Sí? En una posición de aparente inmovilidad. ¿Por qué le digo aparente inmovilidad? Porque cuando realizamos estudio, la persona se para sobre la plataforma, ¿sí? Y le pedimos que se mantenga quieta en ese lugar mirando al frente. Entonces, la persona se queda quieta, sin embargo, siempre tiene pequeños movimientos o oscilaciones. Y el registro al software le toma unos 6 segundos aproximadamente tomar el registro. ¿Tá? Entonces, por eso, entre comillas, estática, porque la persona nunca se queda quieta del todo. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en este estudio? Presiones y superficies que ocupa el pie en la plataforma. ¿Sí? Se ve algo así, esto es una imagen esquemática, con los datos que nos va a arrojar. Nos va a permitir ver porcentaje de carga de peso corporal. Si miran los numeritos bien al medio, abajo ven 56-44. ¿Qué quiere decir eso? Que 56% de su peso corporal estaba en el pie izquierdo y solo 44% en el derecho. Y además de eso, con una escala de colores, en colores fríos o azul, las zonas de poca presión, pasando de a poco del verde hacia el amarillo naranja, llegando al rojo, mucha presión, como por ejemplo donde se ven los talones, ¿sí? Donde cuando genero más presión van a ver en color rojo. ¿Ya? Y nos permite ver lo que están viendo en la imagen, son los pies de una persona. ¿Sí? Bien, distribución de presiones normalizadas por el software. ¿Qué es esto? ¿Sí? El software nos permite ver un pie biomecánicamente óptimo. No existe una postura perfecta, no existe una pisada perfecta tampoco, ¿sí? Sino que es lo que para el ser humano sería ideal, que la carga esté principalmente en los talones, como están viendo en la imagen, color rojo. La segunda zona de mayor presión deberían ser los metatarsianos, como ven en color verde, ¿sí? Y el resto de la presión tendría que estar distribuida en el borde lateral del pie, color azul, y el dedo gordo, color azul. Esta sería la distribución ideal. Ideal no significa que así tienen que ser todos los pies de todos en todo el mundo. ¿Ah? Nos permite ver también el polígono de superficie de apoyo del paciente, inclusive por sectores, ¿verdad? Arroja muchísima información. Yo les estoy mostrando, ¿sí? Ya veremos cuáles son más relevantes o cuáles usamos en la bajada a la clínica del paciente. Pero bueno, una vez que hemos realizado este estudio, la interpretación nos permite ver presiones, ¿sí? Si las cargas fueron, o sea, comparar las cargas laterales, el pie pisa más para adentro, más para afuera, anteroposteriores, la carga de peso está más en el antepié, más en el retropié, ¿sí? El baricentro, ¿dónde se encuentra? El baricentro es el punto intermedio entre lo que está más adelante, en el peso corporal hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? Y las superficies, totales, anteroposteriores y locales. ¿Sí? El pie izquierdo pisó igual que el pie derecho, o sea, hay mayor superficie de apoyo. Eso lo voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, nos permite analizar la distribución de carga entre antepié y otro pie, asimetrías en el pie, apoyos predominantes o zonas de mayor presión y relación con la alineación postural. De hecho, que las aplicaciones frecuentes de este estudio es para evaluación postural, ¿sí? Detección de sobrecargas y planificación de ortesis plantares. ¿Sí? Bien, la evaluación comparativa siempre nos resulta muy útil para poder explicarle al paciente lo siguiente.
Antes de dar cualquier resultado a mí, me tomo el trabajo de explicarle que su pie está bien, que si yo le subo a cualquier ser humano en la plataforma en la que le subí, le voy a encontrar defectos biomecánicos, que sencillamente le voy a mostrar cómo está su pie y qué podríamos hacer para que esté mejor, ¿sí? ¿No? Para evitar el catastrofismo o cuestiones indeseadas, ¿sí? Entonces, lo que ven en la imagen, del lado izquierdo, mi lado izquierdo, no sé cómo se va a ver, se suele ver en espejo, sería esto que está aquí, ¿sí? Es el pie del paciente y del lado derecho tenemos el valor de normalidad, ese pie ideal, ¿tá? Y con esto le podemos explicar o comparar o mostrar cosas que podemos hacer para que esté mejor el pie. ¿Tá? Bueno, la baropometría dinámica, como ya su nombre lo dice, es en movimiento. Dinámica es un movimiento. Se utiliza la misma plataforma, sencillamente que aquí la diferencia es que en la primera, en la estática, le pedíamos que se pare sobre la plataforma. Sin embargo, en la dinámica le vamos a pedir que camine sobre la plataforma, que vaya y venga como un desfile de modas, como una pasarela, muchas veces, unas 20 veces, para tomar el promedio de todas las veces que su pie izquierdo y su pie derecho han pasado sobre la plataforma. ¿Ah? Nos permite visualizar las presiones, superficies y tiempo. A diferencia de en la barometría estática que podríamos observar presiones y superficies de apoyo, aquí entra la ecuación o el vector tiempo. ¿Ya? Se ve algo así, ¿sí? Es muy similar al anterior, solamente les voy a mostrar, cuando termina esta parte, voy a entrar al software a mostrarles un caso, ¿sí? Pero nos permite ver nuevamente las presiones del pie cuando caminó, ¿sí? No cuando estuvo parado, ¿sí? Ver las zonas de mayor presión, por dónde se distribuye el peso corporal a través del pie durante la marcha. ¿Tá? Ciclos de la marcha, ¿sí? Podemos ir comparando paso a paso qué ocurrió y si un paso era similar al otro y hacer conjeturas al respecto, clínicas. También son muy interesantes los rockets, que son las presiones y el comportamiento del pie durante toda la fase de apoyo de la marcha, desde que el pie tocó el piso hasta que dejó de tocarlo. Fíjense, no las imágenes grandes de los pies, sino las más pequeñitas que se encuentran al lado, ¿sí? Son eh, como que decir, las zonas de presión según la fase de apoyo. ¿Ah? Bien, superficies, tiempos y presiones. ¿Sí? Como les había dicho, tenemos los gráficos, van a comparar estos vectores, ¿sí? A la hora del análisis biomecánico. Bueno, interpretación dinámica. Como ya habíamos hablado, podemos ver superficies, presiones y tiempo. ¿Sí? Superficies respecto a si el pie respeta los volúmenes atómicos, la influencia de la pronación, supinación, vencimiento metatarsal. ¿Sí? En las presiones, si respeta la normalidad de antero-posterior, que vaya de la carga de peso de posterior a anterior. ¿Sí? Cómo se comporta de forma lateral, prona mucho, va mucho para adentro del pie, va más para afuera. Si hay un punto en particular que presiona de más el pie, sería útil eso. ¿Mm? Diabético, por ejemplo. Bueno, y los tiempos, ¿sí? Ciclo de la marcha y el rock. Permite analizar fases de la marcha, secuencias de apoyo del pie, el tiempo de contacto, velocidad de progresión, trayectoria del centro de presión o picos de presión por región. En síntesis, nos permite evaluar de forma objetiva cómo se comporta el pie durante la fase de apoyo de la marcha. Muchas cosas que nosotros con la observación, con nuestro ojo clínico podemos ver, pero que se nos pueden escapar. Y otro detalle demasiado importante, objetiviza, arroja datos al respecto. Bien, lo mismo evaluación comparativa, ¿sí? De un lado tenemos el pie del paciente y el otro el valor de normalidad. ¿Qué sería lo ideal? ¿Sí? Como para poder explicarle qué podemos hacer para mejorar esa pisada. ¿No? Como parte anexa a esta clase, les voy a hablar de la videografía y el podoscáner o podoscopía digital. Ya que en la evaluación, cuando realizamos el estudio de pisada y postura, porque es así como le decimos a los pacientes, a los colegas que hacemos estudio de la pisada y la postura. ¿No? De las cuatro evaluaciones que se utiliza la tecnología, la primera es la barometría estática, la segunda es la barometría dinámica y la tercera es la videografía, que no es otra cosa que captura a través de un foco
fotográfico ubicado perpendicular al paciente, ¿sí? El objetivo de examinación, que nos permite registrar la morfología y ejes del paciente. Estos son fotos. Fotos se pueden hacer también videos según la necesidad. Y vamos a tomar fotografías desde posterior a anterior y es muy importante las cargas del arco, perdón, de forma lateral para ver el arco plantar con y sin carga, para ver cómo el, comporta el arco plantar y ver si es un pie plano, cabo o similar. ¿Ah? Bueno, este estudio, según la necesidad, dependiendo de qué observamos, podemos evaluar el retropié, el eje del antepié, presencia del arco longitudinal, el arco plantar, ¿sí? El eje de las rodillas, ¿sí? Y desequilibrios pélvicos e incluso volúmenes musculares asimétricos. ¿Sí? Esto es una evaluación postural clásica, la misma que hacemos frente a la cuadrícula, ¿sí? Cuando hacemos evaluación postural, solamente que podemos valernos del SOP. ¿Sí? Nos permite ver, entre otras cosas, esto, el tipo de pie. Un pie sobrepronado, pronado, neutro, supina, hipersupina, ¿sí? O sobresupina. ¿Tiene arco plantar? ¿No tiene arco plantar? ¿Sí? Formas de... Ahora, en podoscopía digital, el último de las evaluaciones que vamos a hablar, el podoscáner. Es un estudio óptico a través de un escáner, ¿sí? Para ver la morfología del pie y el estado de la piel, ¿sí? Esto no es otra cosa, literalmente es escanear el pie, ¿sí? Como hacer una fotocopia a color, ¿tá? Que es lo que están viendo en pantalla. Si la persona se para sobre el escáner pasa, igual que una máquina fotocopiadora, ¿eh? Ven como que se dice la luz que va pasando por debajo del pie y te arroja estos datos, ¿sí? Muy útil para cruzar la información con lo que obtuviste en la baropodometría estática. Y aquí ves el pie del paciente, su piel, y ves las presiones de su piel. Esto es lo que reemplaza la podoscopía digital tradicional. Era esa plataforma de cristal que uno se para encima y tiene un espejo por debajo y se puede ver justamente tu pisada. Limitación importante de este tipo de estudios: no podés moverte, tenés que quedarte quieto ahí, se ve tu pie estando estático, pero no podés determinar cómo se comporta ese pie en movimiento. De ahí la importancia de la barometría dinámica. Pero bien, como ya mencioné, tipo de pie, índice del arco, hallux, conetillo de Sastre, hiperkeratosis, úlceras, verrugas, amputaciones. Todo eso también vamos a poder registrar con el podcast, ¿sí? Y aquí veremos los tipos de pie. Uno normal, no existe un pie normal, sino lo biomecánicamente óptimo, más fisiológico, ¿sí? Pie plano, pie cabo. Sin arco plantar, mucho arco plantar. ¿Ah? Bueno, en conclusiones clínicas podemos identificar el problema, que es lo que buscamos siempre como clínicos, tratar de encontrar qué es lo que está pasando, ¿sí? Desequilibrios posturales, alteraciones en la marcha o morfología del pie, de la planta del pie. Lo que nos va a permitir tomar una decisión terapéutica más efectiva. Y vamos a buscar, si es que no hay lesión, prevenir. Si hay lesión, tratarla con los diferentes recursos terapéuticos que podamos tener, no con baropodometría, ¿sí? Y paliar el dolor si es que la persona ya tiene algún trastorno que no se puede mitigar por completo, ¿sí? Bien, como conclusión, y aquí voy a volver luego de mostrarles algo. Si dejo de compartir pantalla, un segundito, espérenme. Bien, voy acá, vamos al primer. Bien, les voy a mostrar este paciente. Ahí. Me autorizó mostrar sus datos porque soy yo. Ahí está. Pase rápido a la plataforma Primer. Bien. Bien. Esto que están viendo son los resultados de cómo se ve en después de hacer una baropometría estática, ¿sí? Y con todos los datos. Datos del antepié izquierdo, retropié izquierdo, antepié derecho, retropié derecho. Lo más importante, ven los colores, ¿sí? El porcentaje de carga de peso, 50-50. Da la casualidad que justo tenía la misma cantidad de peso corporal en cada pie. Y por debajo también, abajo, total izquierdo, superficie en centímetros cuadrados 136, carga 50%. Y por debajo, lo mismo en el derecho. La casualidad que este estudio salió, salió bastante bien. Y así todo, hay cosas que se pueden remarcar y se pueden mejorar, ¿sí? La pelotita blanca con la letra I representa el centro o baricentro del pie izquierdo.
La C representa el centro de masa o el centro de gravedad. Y la pelotita R sería el centro del pie. No voy a hacer muchas más conjeturas clínicas porque no me va a dar el tiempo. Bien, salgo aquí y les muestro la dinámica, cómo se vería. A ver, me quedó. Acá está, está encontrado. Bueno, y aquí abro la dinámica, importante, quiero que vean cómo se puede observar. Sí, me abre en esta parte, que son los ciclos de la marcha, pero voy a la parte de análisis biomecánico, donde estamos viendo el pie, y le doy play. Si se fijan en la parte central, muchísimos datos. ¿Sí? Ya va a depender de cada uno el objetivo que tienen con su paciente para determinar qué les va a resultar más. ¿Sí? Nos permite observar el pie en movimiento, las zonas de mayor presión del pie durante la fase de apoyo, incluso la carga de peso por donde se desplaza esta línea blanca, nos permite determinar por dónde pasa el peso corporal a través del pie durante la. Bien, y por último, no menos importante, a ver si tenía una bibliografía por acá, tiene que estar, aquí está. Bien, como les había dicho, uno va sacando fotografía, lo que están viendo es durante una capacitación interna en mi centro que hicimos, pero esto nos permite hacer cálculos. ¿Sí? Talón, Aquiles, sí, línea doble, voy a hacer una tontería para que se entienda lo que podemos hacer. ¿Sí? Nos va sacando los ángulos. ¿Sí? Con evaluaciones que podemos hacer una vez que hemos tomado fotografías, ¿sí? O videos con nuestro paciente. Bien, vamos aquí, salimos aquí y volvemos aquí. Bien, entonces, como les decía, la barcometría no diagnostica por sí sola, sino que complementa la evaluación clínica y biomecánica. ¿Está? Es un recurso tecnológico que nos va a ayudar en el análisis, en el diagnóstico, ¿sí? Con nuestros pacientes, pero no reemplaza la labor del profesional de ninguna manera. ¿Sí? Eso es muy importante que quiero que se entienda. ¿Es muy útil? Sí, desde mi punto de vista profesional, muy útil. De hecho, que lo utilizo en mi práctica clínica cotidiana. ¿Sí? Bien, eh, para finalizar, y no quiero que lean eso, vamos a lo primero. Muchísimas gracias a la OPC por la invitación. Sí, estoy muy contento de que tengan en cuenta mi trabajo una vez más. He tenido la oportunidad de estar ya en el pasado en forma presencial en la OPC. Esta es la primera vez que lo hago en formato virtual. Excelente la iniciativa de las jornadas de salud, ¿sí? Para ayudar a los colegas profesionales a seguir creciendo. Y nada, para finalizar, me han pedido algunas preguntas que son para el auditorio. Yo sé que estoy en formato asincrónico. Pero sí, aclarando que con mucho gusto, si me dan tiempo, les respondo si es que me escriben a mis redes sociales o por intermedio de la UPC, que yo les voy a dar respuesta a todas las preguntas o dudas que tengan. Denme más tiempo, porque gracias a Dios hay veces ando con mucho trabajo de aquí para allá y me toma un poquito de tiempo, pero siempre respondo. ¿Tá? Pero bien, si el pie es la base del aparato locomotor, el pie es la base del aparato locomotor, literalmente. ¿Tá? ¿Cuánto puede influir su función en el resto de la cadena cinética? ¿Tiene algo que ver la posición del pie en la posición de la rodilla o la cadera? ¿O en el peso, en el centro de gravedad del cuerpo que se desplace más para adelante o para atrás? ¿O para un lado o para el otro? ¿Mm? ¿El pie debe ser rígido, flexible durante la marcha? Si es muy flexible, ¿no será un inconveniente a la hora de la adaptación al terreno? ¿O muy rígido? ¿Qué creen ustedes? Y bueno, ¿qué aporta la baropometría al análisis clínico? Puede ser útil, los datos que arroja el baropómetro pueden ayudar a mejorar nuestro criterio a la hora del diagnóstico para ayudarnos posteriormente con el tratamiento de nuestros pacientes. Mi nombre es Julio Brites, muchísimas gracias por su atención.
a todos y estaremos oportunamente viéndonos en otras actividades. Chau, 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 chau.